Buenas noches con todos, mi nombre es Michel Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la UPN, y en estos momentos voy a desarrollar un problema correspondiente al curso de estática, específicamente el tema de vectores, que forma parte del primer tema del curso. Bien, para resolver el siguiente problema, nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante, que viene a ser la fuerza 1 y de la fuerza 2. Y además nos pide la dirección medida en sentido horario desde el eje U positivo, ¿ok? En primer lugar, para poder calcular su resultante, vamos a aplicar en este caso el método del paralelogramo, para lo cual lo que vamos a hacer acá es trazar una paralela de la fuerza 2 hacia adelante, que sería la paralela, ¿ok? Y luego vamos a trazar otra paralela de la fuerza 1, que sería hacia acá. Una vez que tenemos las dos paralelas, trazamos la fuerza resultante que va a unir básicamente la fuerza 1 con la fuerza 2 en esta esquina de acá. Esta vendría a ser la fuerza resultante, la cual lo vamos a calcular. Ahora, por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos por la parte geométrica que si acá mide 75, que es el ángulo que forma el eje V con el eje U, por ángulos opuestos, este lado de acá también debe de tomar 75 grados. O sea, desde el eje V hasta el eje U nada más. Si tenemos que acá ya mide 30, este ángulo de acá debería de medir 45 grados, ¿ok? Para que en total sume 75 grados y concuerde con esto de acá. Muy bien. Ahora, además de eso, también tenemos que este ángulo de acá mide 30, más este otro ángulo de acá que mide 45. El total, o sea, el ángulo que va a formar la fuerza 1 con la fuerza 2 va a ser de 75 grados, ¿ok? O sea, la fuerza 1 que vendría a ser igual desde acá hasta acá va a medir 75 grados. ¿Entendido? Ya, como este aquí mide 75 grados, nosotros ya podemos aplicar el método del paralelogramo. Que básicamente, como ya tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2 y el ángulo, simplemente hay que reemplazar. Sería la fuerza 1, que en este caso es 4 elevado al cuadrado, más la fuerza 2, que sería 6 elevado al cuadrado, más dos veces la fuerza 1, 4, por la fuerza 2, que es 6, por el coseno, que en este caso sería el ángulo de 75 grados. ¿Ok? Muy bien. Eso reemplazando en la calculadora sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más dos veces, en este caso, la fuerza 1, que es 4, por la fuerza 2, que es 6, por el coseno de 75 grados. Le damos igual y nos da, básicamente redondeando, sería un resultado de 8,03 kilonewton. ¿Ok? Ahora, como ya tenemos la fuerza resultante, vamos con lo que nos pide, con lo siguiente que nos pide, que sería la dirección. Ojo que nos dice medida en sentido horario desde el eje U positivo. Muy bien, como nos dice la dirección desde medida en sentido horario desde el eje U positivo, como ustedes saben, el sentido horario sería básicamente en dirección a las manillas a cómo giran las manillas del reloj, o sea, en este sentido de acá. Sería básicamente desde el eje U hasta la fuerza resultante, sería medida desde acá hasta acá. Básicamente es un ángulo bien pequeñito, ¿ok? Vamos a poner un ángulo phi en este caso, que es lo que vamos a calcular en estos momentos. Ahora bien, para poder saber en este caso, el ángulo que necesitamos, que va a ser este de acá, vamos a ponerle un ángulo alfa, que va a ser el que se va a medir la fuerza resultante con el que va a formar, que digo, la fuerza resultante con la fuerza 1, le vamos a poner un ángulo alfa. Y este ángulo alfa lo vamos a poner en la parte de acá, ¿ok? Porque es el ángulo que va a formar la fuerza 1 con la fuerza resultante. En este caso la fuerza 2 le he movido yo para este lado, para que básicamente le he movido a su paralela y está ubicada en esta parte de acá. Entonces este vendría a ser la fuerza 2, que en este caso es 6 kilonewton. La parte de arriba sería la fuerza 1, que es 4 kilonewton. Y lo que es la parte de acá abajo sería la fuerza resultante, que le acabamos de calcular, que es de 8,03 kilonewton, ¿ok? Muy bien. Una vez que tenemos esos datos, ya podemos aplicar la ley de senos, que básicamente consiste en, bueno, ahora sí, antes de eso,
hay que encontrar este ángulo que se le opone a la fuerza resultante. Y ahora vamos a aplicar un poquito de geometría. En este caso sería teniendo en cuenta el paralelogramo. Hay que tomar en cuenta que el paralelogramo tiene 4 lados y esos 4 lados deben sumar un total de 360 grados. Y sus ángulos opuestos miden lo mismo de un paralelogramo. Por lo tanto, si acá mide 75, este ángulo de acá mide también 75 grados. Y como entre estos dos suman lo que es 150 menos 360 que debe formar en total, sobraría 210. Pero esos 210 se va a dividir la mitad acá y la mitad acá. Por lo tanto, este ángulo de acá va a terminar midiendo 105 grados. Igualmente este ángulo de acá, 105 grados. Por lo tanto, el ángulo que va a formar la fuerza 1 con la fuerza 2 que le he movido en este caso, le he trasladado, va a ser un ángulo de 105 grados. Aquí también le podemos poner la incógnita, aunque no va a ser necesario porque el ángulo que nosotros necesitamos es el ángulo alfa para poder calcular cuánto mide es la dirección de lo que es el vector resultante con respecto al eje U. Ahora aplicamos la ley de senos. Entonces sería 8,03 sobre el seno de 105 grados viene a ser igual a fuerza 2, en este caso 6 sobre el seno de alfa, ¿ok? Por lo tanto, alfa nos va a quedar sería 6 seno de 105 sobre 8,03. Por lo tanto, alfa viene a ser igual. Vamos a reemplazar en la calculadora. En este caso aquí sería, aquí falta esto de acá, arc seno o seno a la menos 1, que es lo mismo, y reemplazamos en la calculadora. Sería seno a la menos 1 de 6 seno de 105 sobre lo que es la fuerza resultante de 8,03 y eso nos da un total de 46,198, que sería un 46,2 grados, ¿ok? Ahora, como ya tenemos lo que es el ángulo, ojo, ese 46,2 básicamente es el ángulo que va a formar la fuerza 1 con la fuerza resultante, o sea, todo. Pero nosotros que queremos saber cuánto mide esto, tenemos que restar lo que mide desde acá hasta la fuerza resultante menos este 45 grados, que es lo que forma el eje U con la fuerza 1. Por lo tanto, el ángulo phi, que es lo que nos piden básicamente porque es en el sentido horario, sería 46,2 menos los 45 grados, que vendría a ser igual a 1,2 grados. Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema sería que la fuerza resultante viene a ser igual a 8,03 con un ángulo de 1,2 medido en sentido horario al eje U, en este caso U positivo. Eso sería todo. Muchas gracias.